Y luego de conocer un poco más de nuestras invitadas, les doy la bienvenida a Doralicia Martínez, abogada, analista política, y Ariadna Camacho. Bienvenidas las dos y gracias por Gracias estar aquí con nosotros en El Heraldo Televisión. Muchas gracias, Mario. por la Gracias. invitación. Pues a ver, primero un cuestionamiento sobre cómo vieron todos estos temas de movimientos, manifestaciones, expresiones de las mujeres, que bueno, pues vienen sucediendo desde hace mucho tiempo cada año. El Zócalo capitalino, cada vez más mujeres marchan, se manifiestan por los derechos de las mujeres, por la equidad de género. ¿Qué nos dicen así en general sobre lo que sucedió el fin de semana este sábado? Pues bueno, la verdad es que da gusto poder ver cada vez más mujeres que salen a la calle a exigir sus derechos, y creo que eso también pone en contexto pues la realidad que muchas mujeres viven, y que este 8 de marzo es una oportunidad como de desfogue, de salir, y a veces lo que se tiene guardado pues no se dice. Y creo que hay que reconocer que más mujeres se atreven a denunciar y a hacer públicas pues todas las violaciones que pueden vivir, ¿no?, en el día a día. Bueno, a mi consideración, Mario, creo que el problema radica en que las mujeres no vemos materializada la legislación que es aplicable, ¿no? Las mujeres, ha habido un importante avance en materia de leyes, ¿no?, para dejar a las mujeres libres de violencia, pero sin embargo la mujer día a día vive violencia en las calles, en sus casas, en sus trabajos, una especie de acoso. Entonces me parece que esta marcha del 8 de marzo hace de manifiesto eso y lo hace visible ante toda la ciudadanía, ante nuestras familias, ante nuestros empleadores, ante toda la sociedad. Entonces considero que es muy importante seguir trabajando para que las personas puedan ver materializadas las leyes que ahorita existen. Tiene que ver con eso, ¿no? Porque, a ver, tiene que ver con oportunidades, ¿no? Oportunidades tanto laborales como de todo tipo en el sector público y privado, pero también los temas de justicia que ya van, digamos, con respecto a si se están aplicando o no las leyes, o si se está denunciando y se está haciendo justicia, ¿no? Que ese es un tema hoy crucial porque hay una reforma que cambió todo el sistema, o va a cambiar todo el sistema de justicia en México. Mira, por ejemplo, se ha analizado que muchos no denuncian, muchas de las mujeres no denuncian, que incluso cuando denuncian hay una nueva, se les victimiza nuevamente o se revictimiza. Luego, de los expedientes que hay, que más o menos los ministerios públicos pueden tener hasta 100, por ejemplo, avanza 1 o 2. Entonces, eso yo creo que tiene que ver a lo que se refería Ari, que en el sentido de las mujeres no sentimos que hay justicia. Se dice que la justicia tiene que ser pronta y expedita, y si no, no es justicia. Y creo que siempre las menos visibilizadas, los menos casos de justicia, pues son contra las mujeres. El tema del feminicidio no lo podemos perder de vista. Entre 10 y 11 mujeres mueren diariamente. En muchos de los casos, incluso el tema del feminicidio ha generado que no se tipifique como tal, a pesar de que está tipificado ya desde hace un ratito, pero que los propios pues lo quieren esconder, entonces le ponen no es feminicidio, y yo creo que tenemos que combatir eso. Y también algo que trae la reforma, pues también que tendría que haber más participación de juezas, magistradas, ministras en la participación, porque se ha dado cuenta que cuando llegan las mujeres a los cargos de poder, sí empiezan a cambiar algunas cosas, sí empiezan a verse con una óptica distinta, y creo que es muy importante que eso se siga haciendo. Bueno, en mi opinión, Mario, yo creo que la reforma judicial nos da la oportunidad justo de acercar estos jueces a la ciudadanía. Yo desde años he tenido la tesis de que muchas veces no exigimos los derechos como ciudadanos o ciudadanas por un profundo desconocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque cuando no entiendes las sentencias, no entiendes la Constitución, no entiendes las leyes que te aplican, entonces me parece que esta reforma judicial va a dar esa oportunidad, primero, de que la gente conozca a sus juzgadores. Y punto número 2, de simplificar y tener un lenguaje cercano a la gente, que la gente sepa de qué estamos hablando, que la gente conozca sus derechos, y esto definitivamente va a impactar para las mujeres, porque si lo entienden y está en un lenguaje sencillo, no solamente para mujeres, sino hombres y mujeres, pues podemos exigir mejor nuestros derechos, ¿no? Y esto pues de la mano de lo que dice Dora justamente, de decir, necesitamos también más juzgadoras en el poder, ¿no? Necesitamos mujeres con poder en el poder judicial. Entonces, considero que la reforma judicial da esta oportunidad para incorporar al sector femenino a esta reforma, y que se pueda juzgar por fin con perspectiva de género. Esta reforma judicial le da equidad de género, ¿verdad? Es decir, va a haber mitad de juzgadores
jueces, magistrados, ministros, hombres, mitad mujeres. Mira, en principio la reforma no previó esa parte. Sin embargo, el INE sí hizo algunos mecanismos justo para lograr eso. Sí. Porque la reforma en sí mismo sí hablaba, por ejemplo, en los cargos de ministras, que tenía que haber 5 mujeres y 4 hombres, y lo mismo en el Tribunal de Disciplina, pero hacia abajo no se implementó. Lo que sí hizo el INE fue buscar que fuera paritario y que hubiera tanto juezas y magistrados y magistradas, mujeres en paridad. Entonces creo que ahí hay una oportunidad. También hay que decir que muchas de las juzgadoras luego por sus propias sentencias son también violentadas dentro de su trabajo, su desempeño, o son descalificadas sus sentencias, o incluso todavía se mantiene como esta parte de no necesariamente las mujeres que llegan a los órganos, pues son mujeres que tienen esta perspectiva. Pero hay que impulsarlo, hay que seguir dando en ese sentido la pelea y creo que es fundamental que los ciudadanos al momento de elegir sus opciones, pues siempre también piensen en mujeres. Se ha avanzado en este tema de la paridad, porque a ver, ahora de lo que hemos mencionado aquí hay más secretarias de Estado, incluida una secretaria de Mujeres ahora, ¿no?, que encabeza Citlali Hernández. Se rompió el techo de cristal con la Corte, ¿no? Porque yo escuché ese discurso de la ministra presidenta Norma Piña. Llegó por fin a la presidencia de la Corte una mujer, Norma Piña. Hay, digamos, perspectiva de género cuando se denuncia o se investigan delitos o presuntos delitos. Está tipificado como feminicidio, un asesinato de una mujer, etcétera, etcétera. Es decir, sí se ha avanzado, pero falta mucho, ¿no? Mira, María, en mi opinión, efectivamente, necesitamos que estas mujeres que accedan a estos cargos públicos realmente tengan esa visión de apoyar a las mujeres, de juzgar con perspectiva de género. Es paradójico como dices tú, en el sexenio anterior, en la presidencia anterior del presidente Saldívar, hubo más políticas de perspectiva de género. Había una unidad de género que paradójicamente con la ministra Piña le hicieron dirección de área. Okay. Entonces necesitamos seguir impulsando estas políticas, ¿no?, en favor de las mujeres, y que efectivamente la presidenta ya hizo, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer ya está impulsando ciertas reformas para apoyar a las mujeres, pero sí necesitamos esta visión de las mujeres de juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué es juzgar con perspectiva de género? Es acotar las diferencias estructurales que tenemos entre hombres y mujeres para que se consideren todos esos aspectos de las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres. Entonces, es muy importante, pues, estas acciones. Algo importante que tiene que ver con eso mismo, solo el 24% de las personas juzgadoras en el Poder Judicial Federal son mujeres. Entonces, no está ni siquiera a la mitad. No hay equilibrio. O sea, se tardaron 200 años en tener una presidenta. Sí. Y en la historia de estos 200 años solo ha habido 15 ministras de la Suprema Corte. Entonces, sí hay que impulsar esta parte y sí hay que decir que también en los poderes judiciales locales está muy por debajo de la paridad, ¿no? Entonces, hay que impulsar esto y por eso insistir en que cuando la gente vaya a votar pueda revisar la lista de mujeres y también que se pueda elegir por ellas, ¿no? A mí me gustaría abonar estos datos que está exponiendo Dora. Justamente eso, que cuando ves los datos y la estadística del Poder Judicial, aproximadamente el 50% son mujeres y 50 hombres, pero efectivamente menos del 30% están en puestos directivos, sino todo el resto del porcentaje están en las áreas administrativas. Entonces, sí hay mucha fuerza laboral de las mujeres en el Poder Judicial, pero no en los cargos directivos. Además de estos temas de paridad, de equidad de género, ¿cómo ven la reforma judicial, que es inédita para México y para, pues, prácticamente todos los países que no han hecho una reforma tan estructural, pero más bien basada en una elección popular de sus jueces, magistrados y ministros? Mira, yo creo que es una reforma sin duda que es inédita, que tiene muchas áreas de oportunidad, pero creo que es muy importante quienes somos demócratas poder confiar en la ciudadanía y si la ciudadanía pueda elegir a las personas juzgadoras. Yo sí soy de las que pienso que puede que no nos guste o sí nos guste la reforma ya está ahí, hay que ponerla en marcha, pero sobre todo que la ciudadanía sepa que tiene esta posibilidad,
que, como se decía hace un rato, tenga esta cercanía, que les pueda exigir cuentas. Entonces, me parece que es fundamental esta parte de la reforma. Y bueno, quienes somos demócratas, insisto, pues no se tendría por qué tener algún temor de que la gente vaya y decida quién quiere que sea su juzgador o su juzgador. Y se va a hacer un poquito más chica la Corte, va a haber un tribunal de disciplina judicial más fuerte, ¿no? Porque ese órgano existía en la judicatura, pero ahora va a ser todo un tribunal que revisará la actuación de jueces, magistrados y ministras, juezas, magistradas y ministras. Sí cambian otras cosas además de la elección popular. Claro, mira, como lo señalas, Mario, es muy importante estas reformas. Lo primero que hace la reforma es efectivamente elegir a las personas juzgadoras a través del voto popular. Creo que esta parte es trascendental porque el Poder Judicial se había mantenido como un ente obscuro y aparte de toda la ciudadanía. Nadie conoce a los juzgadores y es la primera vez que la sociedad va a poder escuchar propuestas, de conocer a los juzgadores, sus historias de vida, porque no conocemos realmente quiénes toman las decisiones y una sentencia puede apagar una vida. Entonces necesitamos saber quiénes son las personas que están en esos cargos. Otra parte, como dices tú, fue la parte estructural de la reforma, que la Corte efectivamente pasa de 11 ministros a 9 ministros. Es muy importante que aquí ya va a ser mayoría mujeres. Sí. Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que es el punto número 2, bueno, punto número 3 de la reforma, que el Tribunal de Disciplina va a velar por la disciplina de los jueces. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Que cualquier juez que no se apegue a derecho a las sentencias que estas personas emitan, pueden ser sancionadas en el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, este tribunal pues tendrá que investigar y en su caso, si encuentra las pruebas suficientes, pues sancionar estas acciones, ¿no?, de corrupción, de nepotismo y de que no se apeguen a la legalidad. Pues está interesante y estamos a días de que comiencen ya formalmente las campañas de quienes se inscribieron, quienes están en las listas y van a participar por alguno de estos cargos y pues veremos, ¿no?, cómo le va el proceso. Como decían en el INE, se han dado cuenta algunas cosas, han mejorado, ¿no?, como venía la reforma en términos de lo que ya va a ser una votación, el tema de paridad que ya se aplica, por cierto, a las candidaturas para cualquier cargo de elección popular, ¿no?, en estados, en los congresos federal, estatal, etcétera. Pero bueno, pues muy interesante. Enhorabuena, muchas gracias por haber venido aquí. ¿Algún comentario final para la audiencia? Agradecerte y sobre todo decir que es muy importante que las mujeres sigan dando la pelea, que sigamos dando la pelea, que no porque ya esté la ley o la norma, esto naturalmente sucede, hay que exigir nuestros derechos y creo que es un muy buen momento para recordárselo a todas y a todos. Y ojalá que haya una participación mayoritaria fuerte de las mujeres en esta elección, ¿no?, del 1 de junio. Yo creo que, como dijo ayer la presidenta, es tiempo de mujeres y esta reforma judicial nos da la gran oportunidad de justamente de ir a votar y materializar nuestros derechos en la ley. Entonces, la invitación es que todas las personas salgan a votar este 1 de junio y realmente tener esa transformación en el Poder Judicial que tanto se necesita. Pues bueno, que así sea y muchas gracias, Doralicia Martínez, por haber venido aquí. Mario. Ariadna Camacho, muchas gracias, bienvenidas y seguiremos platicando con ustedes seguramente más adelante de estos temas judiciales y obviamente pues de la apertura de las mujeres y de la paridad, de equidad de género y la igualdad, que a veces suenan como palabras ya de dominio común y que escuchamos todos los días, pero que ejecutarlas en el día a día en todos los ámbitos públicos y privados es otra cosa, ¿no? Pero bueno, gracias. Muchas gracias por haber venido aquí a las Noticias de la Mañana.